Cordial saludo, bienvenidos a nuestra lección de nuestra clase de Romanos. Hoy estamos por el capítulo 7. Es una bendición, un privilegio estar con ustedes una vez más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Los invito para que se pongan de pie y así podamos escuchar una vez más el mensaje de la palabra de Dios con oración. Oremos. Estimado Dios de infinita misericordia, gracias te damos por la bendición de ser llamados tus hijos, por tu eterna gracia. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Y mil gracias por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra que cada día nos llama, nos congrega y sobre todo nos ilumina, llevándonos cada día a la fe, mostrándonos cada día que el camino al cielo está más seguro por los méritos de Cristo. Oramos por todos los que están enfermos, te presentamos a los familiares de nuestra hermana Beatriz Colorado que están en España, para que les ayudes en estos momentos difíciles con todo este tema del COVID-19, que sea cumpliéndose en ellos tu voluntad, pero lo más importante es que tengan oportunidad de escuchar del mensaje de salvación. También queremos presentarte a los padres de las hermanas Agudelo. Igualmente oramos por el papá de doña Piedad. Seguimos orando por nuestra hermana Socorro aquí en Medellín para que le ayudes en sus dolencias físicas. Señor de los cielos, también queremos poner en tus manos a nuestra hermana Alexandra para que le sigas ayudando en todo el tratamiento que está llevando y que todo sea conforme a tu voluntad. Padre de amor, seguimos poniendo en tus manos a nuestra hermana Andrea Smith para que la bendigas. Tú sabes todo lo que ella ha vivido con el tema de sus trasplantes. También queremos poner en tus manos, Padre Santo, al hermano de Juan García y al esposo de Marinela, nuestra hermana de Chile, para que seas tú, Señor, obrando también en ellos conforme a tu voluntad. Señor de los cielos, seguimos también en oración por Humberto, el hermano de Pedro Bello, que es uno de nuestros estudiantes de Academia Cristo, que ha también tenido una intervención quirúrgica de su corazón. Damos la gloria a ti de que por el momento está bien, en recuperación, y lo más importante es que también pueda escuchar de tu palabra. Oramos por cada una de nuestras necesidades materiales. Estamos en momentos difíciles donde hay hermanos que tal vez han perdido el empleo y hay otras personas que también, para que les ayudes, les confortes. También, Padre de amor, quiero poner en tus manos a todos los médicos, todos los que trabajan en los hospitales, para que les dé sabiduría y pueda ayudar a aquellos que están en su lecho de enfermos. También oramos por los gobiernos, para que tengan también sabiduría en poder organizar ese tema de las cuarentenas y también las medidas que sean necesarias. Y también, Señor de los cielos, danos sabiduría a nosotros, que nos podamos someter al gobierno, que no seamos, Señor, contrarios al mandato de ellos y que podamos estar obedeciéndolo en cuanto a el momento de estar en casa o en poder salir. Sabemos, Señor, que la economía de muchos está en juego, pero tú tienes el control de todo, tú eres el proveedor y tú siempre nos has prometido darnos el techo, la comida y el vestido, porque en tu palabra lo dices, y en el Padre Nuestro siempre oramos que el pan diario lo des hoy, y sabemos por confianza que tú lo das.
Bendícenos en esta lección y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 7. Es muy interesante la lección que vamos a estudiar en este momento, porque no podemos olvidar lo que aprendimos ayer, el efecto del bautismo, cómo el bautismo hizo morir nuestra carne pecaminosa. Por eso nosotros creemos en el bautismo como un medio de gracia. Creemos en el bautismo que da perdón, y no solamente que da perdón, sino que por medio del elemento del agua, unido con la palabra, pues es puesta la fe en nosotros. Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos al capítulo 7 y cómo Pablo hace una analogía. Recuerden que la analogía es una comparación. Y acá Pablo empieza mostrando la comparación de la ley civil, la ley del gobierno, aquella que habla en el versículo 1, donde dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y habla de conocer la ley en este sentido, de que quiere mostrar una comparación, una analogía entre lo que hace la ley y nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo. Y podemos encontrar una vez más una verdad. Esa comparación es muy importante. Nos dice en los versículos 2 y 3, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y es muy claro lo que nos enseña acá la palabra de Dios. Nos dice que la ley afecta al matrimonio. ¿Y cómo la afecta? Pues que son casados hasta que la muerte los separe. De acá sacamos esa verdad cuando enseñamos del matrimonio y enseñamos bíblicamente que la única causal para dar por terminado el matrimonio es la muerte. Y no solamente esto, sino también cómo podemos ver que una persona es adúltera, no solamente bajo la ley civil, sino también la ley moral, cuando se quiere casar con otra persona y nunca se ha divorciado o está todavía casada. Eso se llama adulterio y eso tiene consecuencias. Pero la analogía que está poniendo acá Pablo, de que miremos lo que dice la ley civil, ahora veamos el propósito, el por qué pone esta comparación, es muy sencillo. Y nos dice ese propósito, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Otra vez, recuerden, el bautismo nos hace nacer de nuevos, nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, nos hace hijos de Dios. Y ahora está poniendo esa analogía con la ley, de esa ley que nos condena, de esa ley que muestra el infierno, de esa ley que nos muestra el lugar que merecemos por nuestro pecado y cómo esta ley ya no tiene efecto sobre usted y sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo nos ganó y ya sabemos cómo nos ganó, llevando una vida perfecta, sufriendo y muriendo para darnos el perdón de nuestros pecados. Por esto nos dice el versículo 5 en adelante, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Ahora, cuando nosotros estamos una vez más muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos incrédulos, pues muy bien lo que hacía la ley, ¿cierto? Mostraba que lo que merecíamos nosotros es muerte.
muerte eterna. Pero también no podemos olvidar la muerte física, la separación del cuerpo y del alma. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero una vez más nos dice que por la obra de Cristo somos libres de la ley. Otra vez, la analogía del matrimonio, de cómo la ley hace de que las personas estén casadas hasta la muerte. Ahora, nosotros hemos muerto por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, hemos muerto al pecado, a la carne, hemos muerto al castigo que la ley nos muestra de ir al infierno. Y ahora, ¿cuál es el fruto que damos? Acá es muy claro, estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, somos nuevas criaturas, somos nuevos hijos de Dios, y por eso como hijos de Dios, pues vamos a vivir conforme a su voluntad. Ya sabemos que hacemos obras no para ser salvos, sino porque somos salvos. Todavía estamos en la parte doctrinal de la Carta de Romanos. Recuerden que la Carta de Romanos se divide, una parte doctrinal, luego está la aplicación. Aquí Pablo todavía está reforzando a los romanos cuál es el propósito de la ley y a nosotros, los cristianos de hoy en día, cuál es ese propósito de la ley. Ahora, yo quiero que se aprendan este término, el antinomismo. Anti significa contra, nomos, ley. Muchos hoy en día están en contra de la ley, es decir, enseñan de que el cristiano no se le puede predicar la ley. ¿Por qué? Porque está siempre bajo la gracia. Y eso es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque nos estarían convirtiendo a todo cristiano, a usted y a mí, en fariseos. Estaríamos pensando de que somos mejores que otros, que estamos caminando por el lugar correcto de lograr una santificación perfecta. Por eso muchos hoy en día se creen iguales a Jesucristo, porque creen que viven bajo todos los mandamientos de Dios, cumpliéndolos perfectamente. Por eso Pablo los pone en su lugar y enseña el propósito de la ley como espejo. Recuerden que acá en la carta a los romanos ya hemos hablado un poco de la ley como freno, ahora la ley como espejo. Y por eso dice el versículo 7 en adelante, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo sabemos nosotros de que algo es pecado? Por la ley. Por eso es que necesitamos la predicación de la ley. Por eso es que necesitamos escuchar cada vez que estamos en el culto o estudiando la palabra de Dios de manera personal nuestros pecados. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pues nos señala de que aún pecamos, de que por debilidad mentimos, por debilidad tenemos malos pensamientos, por debilidad amamos a veces a otros dioses, por nuestra debilidad nos da pereza escuchar, estudiar la palabra de Dios, por nuestra debilidad, recuerden la clase de anoche del catecismo, que habla del segundo mandamiento, pues nuestra debilidad nos lleva a reírnos de los chistes usando el nombre de Dios, o cuántas veces hemos maldecido. Entonces, ¿cómo podemos saber que todavía nosotros pecamos? ¿Cómo podemos saber de que algo es pecado? No por nuestra conciencia, no porque lo diga un pastor, no porque lo diga la iglesia, es por la ley, por los mandamientos. Y Pablo aquí pone ese ejemplo. ¿Cómo sabe que el deseo, o sea, la codicia es pecado? Por la ley. Lo mismo pasa para con usted y para conmigo. Por eso la insistencia siempre, conozcamos el catecismo, conozcamos la doctrina, aprendámonos los mandamientos, y no solamente aprender los mandamientos, sino la aplicación de ellos. Ahora nos dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si ven el propósito de la ley como espejo, revive el pecado en nosotros. Si nosotros en estos momentos estamos leyendo la Biblia y la Biblia nos muestra de que, un ejemplo, el adulterio es pecado,
y nosotros empezamos a pensar en el vecino o en aquella persona que cometió adulterio. No, primero tenemos que señalarnos a nosotros. Nuestra naturaleza tiende al adulterio, por eso nuestro Señor Jesucristo puso muy claro en el Sermón del Monte, pues mire, no solamente cometer adulterio es tener la relación sexual, sino cuando lo deseamos, cuando lo pensamos. Y todos nosotros no estamos libres de eso. Pecamos de todas las maneras. Una vez más, para poder saber de que somos pecadores o de que algo es pecado, necesitamos la predicación de la ley. Dice el 9, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, recuerden, siempre la ley que nos señala el pecado nos recuerda de que sí merecemos el castigo eterno en el infierno, que usted y yo no merecemos ser hijos de Dios, de que usted y yo no merecemos estar acá en la presencia de Dios, de que no merecemos de que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Por qué? Porque aún conociendo los mandamientos, aún conociendo cuál es la voluntad de Dios para cómo vivamos, no lo hacemos. Simplemente veamos tal vez nuestro comportamiento hoy. ¿Cuántas veces hemos tenido malos pensamientos? ¿Cuántas veces han salido de nuestra boca palabras ofensivas? ¿Cuántas veces en nuestro corazón ha habido envidia, orgullo? Tanta cosa que hay en nuestro ser. Pero nos sigue contando el versículo 9 que ese pecado que revivió, pues también el versículo 10 trae ese complemento. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Y cómo así que el mandamiento para vida? Recuerden Pablo fariseo, Pablo conocedor de la ley. Recuerden cómo él fue instruido por uno de los judíos más famosos de su época, hablando de Gamaliel. Y él creía que era salvo por la ley, que él cumplía los mandamientos. Él estaba convencido de que iba a ir al cielo o su relación con Dios estaba bien por cumplir los mandamientos. Y ahí está la clave de la carta a los romanos. La justificación, la justicia de Dios está ¿por quién? ¿Por las obras del hombre o por la obra del mismo Dios hecha en Jesucristo, dada por Jesucristo? Pero acá vemos que antes la ley le muestra que no puede salvarse cumpliendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios exige perfección. ¿Por qué? Porque Dios una vez más nos está diciendo lo que nos enseña la palabra de Dios, que merecemos el castigo eterno en el infierno. Por eso nos dice, de manera que la ley a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la doctrina de la ley, y tal como la enseñamos, es muy necesaria, porque viene de la misma palabra de Dios. Ella no se equivoca. Nosotros nos equivocamos al aplicarla, pero Dios quiere que en verdad seamos sinceros y que dejemos trabajar el Espíritu Santo. Aquí es muy importante esto, que dejemos trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder saber cuál es el mandamiento de nuestro Dios. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren, Pablo, apóstol de Jesucristo, está reconociendo que todavía tiene el viejo hombre, que todavía peca. Sabemos hacer lo bueno, sí, pero no lo hacemos por el pecado que vive dentro de nosotros. Entonces es muy importante cada día nosotros reconocer que somos pecadores. Es muy importante cada día nosotros reconocer que no merecemos nada de Dios, ni bendiciones espirituales, ni materiales. Y ahora que Pablo nos dice que sabiendo hacer el bien no lo hacemos, también nos enseña y enseña a aquellos que creen en el libre albedrío que están equivocados. Porque muchos creen que el hombre tiene la capacidad de escoger entre hacer lo bueno y lo malo. Y
Eso es falso. Sabemos que el único que tuvo el libre albedrío fue Adán y Eva antes del pecado. La Biblia es muy clara con eso. Después del que entró el pecado al mundo, pues nosotros, nuestra naturaleza, ¿a qué tiende? A lo malo, a lo pecaminoso. El pecado que mora en mí. Y continúa hablando Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pasa con usted, pasa conmigo, pasa con todos cada día. Por eso cuando vamos a exhortar a un hermano o una hermana en la fe, pues no olvidemos que también somos pecadores. No olvidemos que como espirituales vamos a acercarnos a esa hermano o hermana en la fe porque no queremos que vayan al infierno. Y otra cosa muy importante, cuando estamos hablando del pecado con otro, no nos autorreferenciemos, porque eso es un error grande que caemos en estar diciendo, es que mire que yo hago esto, es que mire cómo yo sufro, es que mire cómo yo vivo esta situación difícil. Y cuando estamos autorreferenciándonos, tal vez estamos mostrando que somos mejor que esa persona. No, por eso es muy importante el estudio de la Biblia, porque por medio del estudio de la Biblia aprendemos muchas historias bíblicas. En la Biblia hay una historia bíblica para cada mandamiento mostrando el pecado y sobre todo para poderlo aplicar como la ley, como espejo. Ahora nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Eso no es una excusa, es verdaderamente lo que muestra Pablo, que nosotros siempre tendemos a lo malo. Así que, 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué nos enseña acá Pablo? Otra vez, aquí Lutero explica en estos versículos que nosotros somos santos pecadores, es decir, que tenemos una vez más esa necesidad de Cristo. ¿Por qué? Porque aún mientras estemos en este mundo vamos a pecar. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando estemos en el cielo. Por eso habla ya de la tentación. Pero 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando habla que veo otra ley en mis miembros, pues está haciendo la referencia de también cómo la ley nos ayuda en la tentación. Pero nuestro cuerpo pelea con esa tentación porque sabemos que la tentación viene del diablo. Y el diablo conoce cuál es tu debilidad, cuál es mi debilidad. Y por ahí es donde nos ataca. Una vez más, recordemos lo que hace la ley en nuestras vidas. Nos muestra el pecado. Por eso es importante la predicación de la ley. Pero esa ley ya ha muerto en el sentido de que ya no somos condenados, de que la ley ya no nos dice vas a ir al infierno por ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por usted y por mí. Pero dice Pablo, y nos unimos a esta petición de él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos va a poder liberar de este cuerpo de muerte? Y aquí entra el Evangelio, las buenas nuevas. Aquí entra lo que nuestro Dios nos ha dado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Jesucristo es nuestra justicia. Por Jesucristo somos justificados. Por Jesucristo usted y yo tenemos paz para con Dios. Por Jesucristo ya murió esa ley que nos condena, que nos muestra el infierno, que nos muestra el pago que merecemos por nuestros pecados y ya sabemos que Él los pagó por nosotros. Por esto es una gran bendición, cuando estamos estudiando la carta a los romanos, aprender de la ley y del evangelio. El propósito de la ley como espejo, como freno. Más adelante vamos a hablar de la ley como guía. Muy importante que nosotros como cristianos conozcamos bien la aplicación de la palabra de Dios y conozcamos bien los mandamientos.
y sobre todo la aplicación de ellos. Amén. Muy bien, saludo a Gonzalo Rodríguez, nuestro pastor en México, nuestro pastor en Santa Marta, Adolfo, también te saludo. Mayra en Estados Unidos, Mayra Ortiz. También Gloria y Juaco, su familia, también cordial saludo. A José Alessandro Herrera, mi hermano, le saludo. Fanny Aguilar desde Quibdó. Ale Sierra, qué bien verlo por acá, está en España. A Dorita Fernández también saludos. A Cristina, mi hermana, también cordial saludo. Sigo saludando por acá a Marta Agudelo, también un cordial saludo. Moisés, nuestro hermano en Huila, bienvenido. También Gardenia, Nuri en Perú, saludos. Beatriz, saludos también. Seguimos viendo acá a don Jaime, sí, buenas tardes. También saludamos a nuestro pastor de Bogotá, Harold. Seguimos acá al listado, Vanessa. Está también acá en el municipio de Itagüí, un saludo. Seguimos viendo a Luisa y a Luisa Herrera y mi mamá. También saludamos a Nelly, a Rosa, a Rosita en Quibdó. Alexandra también saludos, Marisa también un cordial saludo. Piedad también cordial saludo en el Señor. Igualmente saludamos a Miriam Carranza. También una vez más tenemos a Jairo Lopera, cordial saludo, nuestro hermano Víctor en Ibagué. Bueno, hermanos, vamos a terminar orando juntos el Padre Nuestro. Los invito para que se pongan de pie, inclinemos nuestras cabezas y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga y una feliz semana en el Señor.